dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Otra cosa que deciros. A mí no me han llegado órdenes de la Moncloa. No caches. A mí también. Así que de momento eres libre. Sois libres de comentar lo que queráis. De momento. Lo digo para vosotros, lo digo para los posibles visores y oyentes de este audio. No sois profesionales de esta historia, por tanto tendrán que tener paciencia, tanto en la forma como en el fondo. ¿Qué quiero decir con la forma? La forma es lo técnicamente, pues yo qué sé, la luz, el sonido, estas cosas, no tenemos tanto presupuesto ni somos tan profesionales. En el fondo, pues que a veces las expresiones pueden estar fuera de lugar, no matizadas, y entonces que no hace falta que se tiren a saco sobre cualquiera de las que estáis expuestas públicamente, que ya es un esfuerzo ponerse delante de una cámara y decir, uy, a veces la boca dice cosas que la cabeza no mesura qué es lo que está diciendo. Entonces, ser moderadas en el sentido ese de que no digáis algo que luego os arrepentáis, y a los que están viendo esto de aquí, que sean pacientes, porque algunas veces no concuerda la perspectiva que vosotras tenéis de la que ellos tengan. Eso no quiere decir que tengan que ir a degüello, porque no podéis replicar, si no estaríamos continuamente replicando. Lo digo porque la última vez tuvimos que retirar el vídeo, hemos ya retirado 2 vídeos en este sentido, y no ha sido por censura de Internet, sino que es autocensura. Autocensura en el sentido de que si cuando se participa los interlocutores, pues bueno, tanto unos como otros se tienen la piel muy fina, pues entonces trabajo perdido. Entonces disfrutar de que estáis ante las cámaras, es vuestro el mundo, adelante con las H's y lo hacéis ir como queráis. Y que nunca llueve a gusto de todos. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Bueno, a ver, yo tenía hoy planteado hacer una tertulia, hacerle una entrevista aquí a Leo. Bueno, pues porque ella, por desgracia, no va a poder continuar con nosotros más adelante, puesto que tendrá que trabajar y no podrá participar. Y yo sé que ella tiene cualidades de que hoy ya seres que ya no están. Puntualización. Tiene que trabajar, eso lo tenemos que hacer todos. Lo que pasa es que coincidirá su horario de trabajo con el tiempo de grabación. Vale, matiz, el horario suyo laboral le impedirá poder estar con nosotros a esta hora. Si no va a parecer que la gente que trabaja... Es verdad. Es que a veces las palabras nos pueden llevar a malos entendidos. Así que, bueno, pues yo lo que quería hacer, mi intención es poder preguntarle a ella, que ella también explique un poquito cómo es esto que puede hacer, que pueda no explicar cómo lo hace, que le pasará como a mí seguramente, pero que ella pueda también dar, pues eso, respuestas a cómo le llega según qué informaciones, y todo esto vamos a intentar manejarlo hoy, pues en esta tertulia. Esperemos que os guste a todos y que tengáis paciencia, sí, por lo que, como ha dicho él antes, hay palabras que estén salidas de contexto, que no tenemos mucha experiencia. Estamos en una especie como de circuito que para nosotros es como muy personal, de los que estamos aquí, y a veces olvidamos de que estamos abiertos a un público bastante mayor, ¿de acuerdo? Pues bueno, Leo... Maticemos, mayor en número, no tiene por qué ser mayor en edad. Mira, vale, ya, de puntualidad. Hoy será día de matizaciones. Hoy será un día en que nos va a matizar. Espero. Pues a ver, para empezar, Leo, ¿podrías hablarnos un poquito de eso que tú puedes hacer o que te pasa, que muchas veces ni siquiera lo controlas? Explica cómo funciona, puede ser importante. Matiza. Sí. Yo no puedo hacer, porque no lo hago voluntariamente. Yo lo hago todo involuntariamente. Lo que sí que he aprendido es a cerrar. Y explicado así muy básicamente, yo tengo un pepito grillo aquí
del otro lado que me explica o necesita que comunique cosas a personas de carne y hueso. Pero una persona en concreto, No, o depende de la ocasión, ¿no? es diferente siempre. Se te acercan porque perciben que tú los puedes escuchar y te hablan para que tú comuniques mensajes. Sí. ¿Y hace mucho de esto? ¿Qué te pasa? Si yo me pongo a recordar, toda la vida no, pero a partir de los 12 años, 12, 14. Mi primera experiencia así más de esconderme literalmente debajo de la sábana y decir, yo no te veo, yo no te oigo, y la otra persona decirme, sé que me estás viendo y sé que me estás oyendo, por lo tanto, sal porque te lo voy a decir igual. Fue a los 20. La primera vez, a los 20, fue cuando yo ya tuve conciencia. Y les hiciste caso. De que, no, me escondí debajo de la sábana. Sí, lo que pasa que me dio el mensaje igual. Entonces yo representa que cerré una puerta, que era la de ver. A mí oír ya me iba bien, pero ver no estaba preparada. ¿Lo cerraste en aquel momento o ya no lo viste? No, me la autocerré. O sea, yo iba explicando y iba diciendo, yo no te quiero ver. A mí todo lo que me tengas que decir me lo dices al oído, como si fuera un corrillo de viejas, pero que yo no te pueda ver. Y una pregunta. Tú hablas de mensajes para darle a los demás. ¿Cómo te has movido para poder dar ese mensaje? Porque yo entiendo de que eso tiene que ser a veces muy complicado. Te dicen, tienes que trasladar este mensaje a tal persona porque lo necesita. ¿Cómo te has visto tú a la hora de tener que trasladar ese mensaje? Porque no todo el mundo está abierto a este mundo, no todo el mundo lo acepta y posiblemente se hayan encontrado un poco así con él. Uy, pero esta hora que me dice. ¿Y qué tipo? La mayoría de veces no suelo decir que me lo han explicado la persona en cuestión, ¿vale? Aquí se tiene que ser un poquito mucho psicólogo. Entonces, yo lo que hago es, hablo con la persona, depende de cómo vaya el tema. Yo hago por preguntarle, porque vuelvo a repetir, tengo el petito grillo, que me dice, si le preguntas por aquí o si le sacas este tema, te va a acceder. Si le vas por el otro lado, no te va a acceder. Hasta que al final consigues decir. ¿Y son personas conocidas tuyas o tienes que buscarlas? El 90% de las veces son personas conocidas mías. Ha habido veces que he tenido que buscar. Y ha habido veces que tenían muy mala leche, como todo en esta leche. No todos son simpáticos y agradables. ¿Qué tipo de mensaje? Porque esto es muy importante. ¿Qué tipos de mensajes te hacen decir? Desde que están bien, desde que tienes que cambiar alguna cosa o alguna situación. Hubo, por ejemplo, una persona que me dijo, dile a mi madre que no me vaya a llorar más al cementerio, que no estoy, que no hace falta que se gaste lo que tiene de paga en flores, porque no me hacen falta. Y ella se lo quita para comer. Depende. Vale. Y en este caso, ¿cómo fue la cosa? ¿Lo aceptaron bien y de entrada? ¿O cómo lo enfocas para que te creas? No, le enfoqué como a ella sabía yo que le gustaban mucho las flores, porque así me lo dijeron. Yo le planteé, ya que era una mujer mayor y era un tercero, que si se las ponía de tela sería más fácil porque solo subiendo una vez y le lucirían más. Bueno, le vas encontrando el truco. El truco. Vale, y cuando es algo de otro tipo, que no es alguien que ha fallecido, que te traslada el mensaje para que se lo diga a algún ser querido, ¿has tenido el contacto con mensajes que han sido para ti o para en general, para la humanidad? ¿Te has encontrado alguna vez con esa voz que te hayan querido dar ese tipo de mensajes? Hablamos ahora de seres que ya pueden estar en un nivel distinto. Sí y no. O
sea, yo no sé por qué, a lo mejor me he centrado o no quiero todavía subir ese escalón más, porque me da miedo, también es verdad, porque muchas veces como te tachan de lo que no eres, pues bueno, y no sabes con quién hablarlo. Sí que alguna vez me han dicho algo más así global, no tan específico, ¿vale? Y yo lo que hago es, me lo apunto y espero. A la que veo que se hace realidad, entonces empiezo a hablar de las cosas. El último, Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo? ¿Tercera? Tercera Guerra Mundial. Bueno, claro, es que Y antes del 26, del 2026. Del 2026. Antes del 2026 se extinguen 2 casas reales. Claro, a mí me hubiera gustado esperarme al 2026 para ver si era verdad o no. ¿Y no tienes idea tú de qué tipo de entidad es? No. Jamás te han dado ni su nombre, ni te han explicado. Bueno, eso tampoco es extraño. Mi mentor nunca ha querido desvelar su nombre. Pero ya sabes que responde a una verdad, a una fidelidad. No sé, ella, tú sabes. Claro, a mí aún me falta eso. O sea, tú aún no puedes saber si es realmente fiable. Correcto, porque yo en teoría estoy a un nivel todavía más bajo. O sea, yo, por ejemplo, sé cuando, o sea, cosas veraces son, la primera persona que a mí se me apareció, que fue cuando tenía 20 años, fue mi abuelo paterno. Y me dijo, acuérdate, dice, yo contigo no voy a hablar más, solo acuérdate que 3 días antes de morir tu abuela paterna, yo voy a venir y te voy a avisar, porque sé que trabajas, porque sé que tienes una niña pequeña, porque sé que es fuera de tu núcleo, ¿vale? Y yo te avisaré con 3 días de antelación. A los 3 días apareció y dice, en 3 días, acuérdate y que sea el alba. Y a los 3 días se murió. Y lo comunicaste a tu familia, claro. Lo comunicaste a tu familia, ¿no? Ni a Manoli, que más o menos ya es sensible a estas cosas. No, en esa época lo tenía ella todo muy reservado. A ver, ella y yo hemos empezado a hablar de estas cosas a raíz de la muerte de mi madre, que es su abuela. Entonces aquí sí que es verdad que hubo pues como unas historias que son muy bonitas, la verdad. O sea, mi madre muy pilla, dándole la vara para que a nosotros nos hiciera llegar ciertas cosas. Quiero decir que ahí ha sido cuando nosotras hemos empezado a tratar de todos estos temas. Siempre he sabido que ella tenía ese algo especial, como lo tiene su hija también. Lo que ocurre es que una se mantiene al margen, ella ya hablará cuando considere, cuando ella crea que es apropiado y nunca la hemos forzado. Sabe que ella podía hablar conmigo cuando le diera la gana, pero en este caso pues ha tenido que pasar pues ese trance del fallecimiento y a partir de aquí era cuando ella nos ha hecho llegar noticias, las que sean. Siempre le decimos, ¿sabes algo de por ahí arriba? Pues mira, esto y esto. Y normalmente a ella lo que le dan no es vaticinando el futuro ni lo que va a pasar, son simplemente cosas que tienen más que ver a nivel núcleo familiar. Pero bueno, yo quería hablar de ella, de esa capacidad, que para mí yo creo que es muy importante. Entonces es para que hay mucha gente que la tiene, que es reacia a hablar de estos temas, que no sabe muy bien con quién compartirlos. Y para mí es importante. O sea, tú detectas una voz clara, totalmente clara, se viene como pensamiento, o se viene clara. Es Pepito Grillo. O sea, como si te hablara alguien directamente. Es Pepito Grillo. Es más, yo cuando murió la madre de una persona muy cercana a mi hija, yo la llamé y le dije, digo, si nunca necesitas, aquí estoy. Y no vino. Y yo pensé, bueno, pues a lo mejor ha trascendido correctamente, no necesita nada de mí. Pues no hace mucho se presentó en casa su hija y se presentó la madre. Me dice, pregúntale, le metí el tema por dónde, porque había cosas que la mamá quería saber. Y luego ya cuando la hija se fue, digo, ¿y por qué no viniste cuando yo te llamé? Me dice, porque yo lo que necesitaba es que oírlo de la propia voz de mi hija. No que tú me dijeras que mi hija estaba bien, yo lo que necesitaba era oírlo de su propia voz. Y tardó pues casi 4 años en venir.
O sea, la preocupación dirías, porque normalmente hablamos, en general, son personas que acaban recientemente de fallecer, ¿no? La mayoría. O que ha pasado tiempo. O que ha pasado ¿Sabes? tiempo. Sí, sí. Pero representa que aunque haya pasado tiempo, aún no se han ido donde tienen que estar y están por aquí, digamos, aún Correcto. medio Exacto. por aquí. O sea, su preocupación máxima que suele ser la familia, que dejan o se quieren ir por la familia y quedan cosas pendientes, o es que no se quieren ir por otras cosas. ¿Qué crees? Depende. Por ejemplo, hubo una persona que ya se acordará muy bien que, que cuando se murió estaba muy mosqueada porque el jersey que le habían puesto no le gustaba. Es que no le gustaba. A ver, no, bueno, esto Hay, fue mi madre, fue mi madre. Fuera coña. Eso debe ser al momento, ¿no? Claro, Esa preocupación no creo que sea muy importante. Hay gente que tiene unas preocupaciones, depende del carácter, y hay gente que tiene otras. Hay gente que no quiere abandonar el medio porque no sabe o no está seguro de querer ir más para allá, o porque ya se encuentra en su zona de confort. Dice, aquí lo vigilo todo, encima he encontrado un canal que me los tiene a todos controlados, ¿vale? ¿Para qué me tengo que ir arriba? Sí que es verdad que esta semana he hecho despedir porque claro, muchas veces la gente de aquí abajo también los tiene cogidos, no los quiere soltar, los tienes que aprender a soltar. Aquí un poco para intentar que vayan donde tienen que ir. O simplemente transmites. Estoy intentando aprender. Hay gente que se deja y hay gente que no se deja. Bueno, pero esto es normal, ¿eh? Siempre que aquí a veces, cuando en el centro, cuando estábamos haciendo las clases de yoga, teníamos las fechas propias, aquellas del tiempo de todos los santos, del día 1 y 2 de noviembre, ¿no? Y se han hecho a veces pues una especie como de ejercicio de crear una especie de torrente de luz para poder invitar a las almas a que puedan, bueno, pues solamente tienen que entrar en la luz, los que por si no saben, en que entiendan que la luz nunca les hace daño, que si ellos entran, la luz se encarga de llevarlos a donde correspondería estar, ¿no? Pero claro, yo esto nunca lo he visto, porque yo he tratado a veces con algún desencarnado muy puntual y nunca lo he provocado yo, no lo he buscado, quiero decir, ha venido cuando ha querido, no, y es muy esporádico, porque eso también a mí me ocurrió como a ti cuando era muy jovencita, me dio pavor, cerré la puerta, pero ni oírlos ni verlos, nunca. Entonces yo sé, entiendo que a estas personas hay que ayudarles, no forzarles, pero sí explicarles, darles a entender de que es una zona de liberarse, que todo lo que queda en el mundo físico va a continuar y que cada cual tiene que responsabilizarse de su propia vida. Esto es lo que se les puede ayudar. Claro, lo fastidioso es que muchas veces cuando pasan, depende de la medicación, depende del estado que pasen, no son propiamente conscientes y necesitan muchísimo más tiempo. Sí, no, esto es normal y que a veces están al otro lado y no saben que están al otro lado, ya lo sé. Pero una vez descubren que, como ahora tú puedes hablar y tal, es un motivo, digamos, para quedarse, acomodarse más en su poltrona, de decir, bueno, yo me quedo más, ¿no? Hay gente que sí. Y son conscientes de que pueden estar perjudicando a las personas, o también habrá casos que digan, no, me voy, y estamos todos bien, tienes que estamos bien, me voy. Y puedes sentir la paz de que salir. Claro, hay gente que se va porque ya sabe, o simplemente se queda para esperar a alguien, para hacer el camino juntos. ¿Esto lo has visto también? Sí, y con la maletita. Tal cual, nos quedamos porque espero a la mujer, al hijo, al padre, y no me voy hasta que venga. Sí. Y tú tienes constancia de que ha sido así. Sí. O al final se acaban yendo antes. No, ha esperado. Sí. Bien. Y luego habrá los que también lo harán por motivos egoístas, que no querrán, oye, pues, o que tengan pavor de, se piensan que los van a castigar ahí donde hay, o que no hay nada más allá y allí es el sitio donde tienen que estar. Estos a veces también son y crean problemas, porque para poderse mantener necesitan absorber la energía de los que dejan aquí. Y algún día lo hemos hablado aquí, creo, que si pasa mucho tiempo no es bueno para ellos, que no. Por esto, correcto, por eso esta semana pasada he ayudado a subir a uno. Yo no,
Lo que pasa que él estaba muy arraigado a que hasta que no viera ciertas cosas, que era que se casara su hija, su nieta la mayor, que él no se iba. Y hacía 3 años que estaba. Y yo le hice comprender a su hija que, porque pregunté y me informé del estado de la nieta, y la nieta, pues bueno, ni tiene novio ni ganas de tener. Y yo le explico a la hija, digo, es que está empezando a bajar vibración, que tienes que despedir de él y le tienes que explicar que vas a ser tú quien vas a velar para que tu hija esté bien. Cogió, se despidió y lo elevó su propia hija. O sea, en el momento que ve que estaba perjudicando, él mismo se retiró. Claro, pero se lo tuvo que explicar su hija. Porque si no, me imagino que debe haber personas que se pululan de aquí para allá, otras que se quedan, como has dicho tú, parasitando, claro, o sin querer, porque simplemente estando allí siguiendo a una persona, lo que hace y controlando, es su vida esto, lo que hacen ahí. A ver, es un vasto mundo, pero bueno, eso está bien. Así que tú vas a ir apuntando lo que te vayan diciendo de predicciones, que el otro día te callaste y no dijiste nada. A ver, hay predicciones. Después de las predicciones se acaba de decir, pero hay alguna que no nos digas. Hoy no toca. ¿Cómo que no? Eso es la conversación. Es la continuación. No. Bueno, ya has dado alguna, ¿eh? Pues eso. Si hay más, por favor, infórmanos. De momento así global, a nivel global, no te... Que no ganamos para eso. Es que tampoco pregunto, es que soy muy vaga. Es verdad. Pues yo sí que preguntaría, me encanta poder indagar, informarme, no para acumular cosas que no sean importantes realmente, ¿eh? La verdad sea dicha, yo ahora, por ejemplo, yo tengo mi mentor, toda la gente le pregunta y sin embargo a veces me dicen, oye, qué fácil lo tienes, ¿no? Porque tú lo tienes ahí, te puede dar información. Pues nunca le pregunto. Una vez se me ocurrió preguntar y tenía que ver con mi hija, con los estudios de mi hija, y no me quiso contestar. Y aquí el caballero, resulta de que le pedí a él, digo, me pasa esto y no me contesta, y va y hace la misma pregunta que yo, y así que le responde, y me quedé con una cara de boniato, que no veas tú la cara que yo puse. Y luego le digo, pero vamos a ver, ¿por qué? Y me dijo simplemente, tú no has sabido preguntar. Entonces ya no suelo preguntar para cosas personales, aquí ya no, esto ya no lo hago, ¿no? Pero sí que siento curiosidad por saber. Entonces, pues bueno. Así que, si quieres continuar. Es que a mí me desgasta mucho, muchísimo. O sea, la valoración para ti general es... O sea, buena. No, la balanza es buena. A la expectativa de... Porque el hecho de poder ayudar, el hecho de poder transmitir, siempre es bueno, ¿vale? Pero a nivel físico desgasta muchísimo. Y como íbamos a toque de sirena desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de lunes a domingo, necesito muchísimo tiempo para recuperarme de lo que yo hago. Y claro, ahora sí que lo haces más porque estoy convaleciente laboralmente, pero al momento que yo arranco otra vez, siempre digo lo mismo. Para cosas importantes sí, para tonterías no me ha hecho. Pero es muy a menudo, ¿de cuánto hablamos? Es muy a menudo, ¿qué te puede pasar de vez en cuando? Bueno, hay días, pues depende de la gente, hay días que te tienen hasta las 3 de la mañana y dices, ¿qué me tengo que ir a? Cada día, esto puede ser. ¿Qué me tengo que ir a dormir? Ya hablamos. Y hay días que a lo mejor estoy una semana sin que se ponga. Sí. Y algunos son repetitivos, por lo que veo. Hombre, claro, es que cuando encuentran la puerta ya no la dejan. Y no es que... o es lo a no ser que se la cierren. Y se van añadiendo otros que saben... Y otros se van enterando y van acudiendo también, ¿o qué? Eres un centro social. Suele pasar. Lo que pasa es que hubo una temporada que me pasaba muy a menudo y entonces ella me dio un par de trucos para poder protegerme yo, para poder marcar yo las pautas. Firmeza. Porque llegó un momento que... con la palabra. Para preservar su espacio, que claro. No tienen. A ver, normalmente tu trato con estos seres ya desencarnados es distinto. A mí, los seres con los que yo entro en contacto, ellos son súper, respetuosos, ¿no? Lo siguiente que decimos vulgarmente, ¿no?
Todos estos seres jamás, o sea, jamás se imponen, nunca vienen diciéndote, que tienes que hacer esto, esto y esto. No, al menos conmigo, nunca me lo han hecho. Y esto yo es de agradecer y muchísimo. ¿Qué pasa? Pues tampoco te invaden ese espacio, no te acaparan. Yo necesito entonces colocarme en esa sintonía. Cuando les percibo, ellos lo primero que hacen es esperar a que tú les preguntes antes que darte ellos la información. La saben antes que nosotros y saben lo que necesitamos y lo que no, pero jamás te la dan antes de pedirla. Entonces esto, bueno, es Claro, a algo mí me importante, pasa, a es mí me pasa distinto, al revés. porque tú estás en un nivel más Es que es humano, diferente, Más humano. es un nivel humano. Tú te relacionas con entes ya más Claro, ligeros. yo estoy al revés. Yo, por ejemplo, puedo estar hablando contigo Mm. y tener al Pepito Grillo aquí. ¿Y por qué no le dices? ¿Y por qué no tal? ¿Cómo le explicas tú a la persona que estás teniendo una conversación en un bar con un algo de bebé que tienes al Pepito Grillo aquí que le está diciendo o que le quiere decir? Porque A lo mejor es que hay veces que no procede. porque está relacionado ese momento con esa No, persona. que eso, que te entiendo, que sí. O sea, Pero- aparece en el momento que, claro, Sí. esa persona tiene un interés especial con la que tú estás hablando. Claro, y como el mismo, o sea, su tiempo no es el mismo que los nuestros, yo no le puedo decir, espérate, que es que ahora no. Claro, él simplemente ha visto que, ostras, por aquí puedo entrar y ella me lo va a solucionar. Espérate que voy. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué pueden querer? Que rompan de esa manera, dile algo ahora, es Cosas personales, está hablando con alguien. para resolver algo, Vale. pero para encordiar o para descansar e irse. Bueno, hay Puede mucho, haber de todo. no, hay algunos, cuando pasamos el tema personal, o sea, el tema personal, quiero decirte, que ya ellos saben que yo puedo hablar y puedo contactar con la persona. Y generalmente la persona, pues cuando habla de ellos, o se le dibuja la sonrisa en la cara, o el mosqueo y tal. Y ellos explican el porqué de lo que les incomoda. Luego ya se quedan los que son tranquilitos, que no dicen poca cosa más, ¿vale? Simplemente te explican y ya. Y luego están los chinchones. Los que, por ejemplo, si era un fumador y de repente estás en un sitio cerrado, dices, uy, parece que huelo a... Digo, mira, digo, ya lo tienes. ¿Ves? Se lo percibes de una manera u otra. No, yo no. Yo no. Lo percibe la persona indicada. Yo no. Lo que pasa es que yo sé que está porque dice, no me hace caso, ahora le voy a echar el humo. Y la persona dice, caray, que estoy oliendo a Lo lo recuerdo. puro que fumaba a mí. El que sea. Correcto. Pues no sé, pero una parte me imagino que es interesante, ¿no? Poderte mover por estas situaciones, pero por la otra, hasta que no consigues entender un poco las cosas, debe ser un poco inquietante. Me ha costado. Me ha costado. Y es un trabajo que no termina nunca, porque siempre habrá gente que te reclame. Entonces, ponte las pilas, que cuando estés mejor, lo que hay que hacer es pegar un pequeño salto. A ver, no con esto es que dejes de ayudarles si consideras que lo tienes que hacer, ¿no? Pero que puedas utilizar esa vida ya para entrar a un nivel superior. Cuando te veas preparada, claro está. Hace 2 semanas me dieron. Y nos irás contando, a ver cómo evoluciona la cosa. Es que primero, o sea, yo soy muy de mecha corta. Primero digo sí y luego me lo pienso. Me habré precipitado. Sí, pero ya estoy metida en el asunto. Entonces Ya tiramos. Pues eso, tiramos. No, a ver, está bien. Y yo sé que hay muchísima gente que tiene esta capacidad, pero a veces la gente por miedo, a mí a veces me han preguntado, oye, ¿cómo puedo yo ayudarles? Claro, yo esto no le puedo decir a la gente cómo puedo hacerlo, desde el cariño, desde el respeto, no jaleándolos, esto nunca, pero es decirles, vale, ahora toca hacer esto. Y para ellos que consideren de que puedan tener un tema súper importante, bueno, muy importante, que para ellos es vital, ¿vale? Es enseñarles que a veces no es tan importante, porque ellos están todavía al otro lado, pero con la personalidad humana, y esto todo ha cambiado ya no es lo mismo, ¿no? Pero claro,
Esto es lo que hago yo a veces con alguna persona que me ha preguntado cómo hacerlo, pero desde lo que yo haría si a mí me ocurriera, imagino. Pero ya te digo, yo es que no he podido, porque no he tenido la oportunidad. Bueno, una vez sí que lo hice, que tenía a mi cuñada, que la tenía al lado, estábamos en un tanatorio. ¿Te has contado alguna vez? Y la pobrecita, pues, ay, más fuerte, vale, bueno. Y la tenía a mi lado, y entonces me quedo así parada y la miro. Pero ella era, fíjate, porque le habían quitado su peluquín, que había fallecido de una enfermedad y tenía la cabecita toda rapada y tenía un peluquín. Y consideraron que no se lo tenían que poner. Entonces la pobre se miraba y decía, qué pena, me han dejado sin el peluquín. A ver, a mí el primer golpe me dio la risa, porque yo lo notaba como algo natural, como si ella estuviera todavía viva, pero que es que fue un flash, luego ya desapareció. Es que yo me imagino que hasta que no te das cuenta de qué ha pasado, pasará un rato, que pues sí que continuarás preocupándote de estas cosas, claro. Claro, entonces... ¿Qué tiempo debe ser hasta que empiezas ya? Esto ya... Hay gente que igual lo mantiene largo tiempo y hay otros que después se van dando cuenta poco a poco, a medida que van, imagino, no lo sé. Pero si se quedan aquí una buena temporada, me imagino que estos no evolucionan y siguen atrapados con esa personalidad, ¿no? Totalmente. ¿No? Pues yo creo que sí, pero vamos, que tampoco tengo yo mucha... Interesante. Incluso degeneran, porque cada vez es claro, como cuando te haces mayor, que tienes una costumbre y cada vez esa costumbre es más manía y más, claro, más acentuada, sí. Pues lo mismo. Claro, porque no hay nada que te haga evolucionar, estás ahí estancado con un patrón de comportamiento y claro, todo lo demás va evolucionando, por eso van haciendo los avances y ellos se quedan atascados en esa fase. Claro, porque a lo mejor quien era tu hija era una niña y era la que tú dominabas un poco, la moldeabas, y ahora la niña es mayor y tú para ti seguirás riñéndola igual como si fuera una niña. Exacto, pues sí, la verdad es que sí. Por eso no es tampoco muy necesario, muy conveniente, una vez hayas explicado y hayas dado el mensaje, que se queden mucho más en ese plano, porque no es beneficioso para ellos, es que ya no tienen que estar. Claro, pero esto es bueno si se lo dices, y otra cosa es que tienes que aceptar lo que ellos quieran hacer, porque no, y estas forzarles casas, no se les puede forzar. Y estas casas antiguas que nos ha dicho alguna vez que están habitadas por otras personas, de hecho como que convivimos en las calles con personas que están aquí haciendo su vida aún como lo hacían antes. Y entonces piensas, estas personas también se deben quedar así estancadas hasta que algún día decidan irse. A lo mejor no se han podido ir o tienen algo que explicar. Porque me da la impresión que en estos casos, bueno, en estos casos, habla de todo, habrá gente que está enganchada o incluso para perjudicar, o por odio, o por lo que sea, o por algo pendiente. Pero luego hablaba de esos otros que eran como, ellos conviven. Igual que nosotros comimos en una cocina, pues ellos igual en su cocina. De otro tiempo. Bueno, yo es que conocí a una persona. Porque se encuentran, no se afectan. Conocí a una persona y tenía un hijo con 12 o 13 años. El chiquito tenía una capacidad, pero muy natural, de ver. Y ellos habían vivido muchos años en Barcelona y por cuestiones familiares, bueno, pues se vienen a un pueblecito de aquí de la ciudad y en este pueblecito heredaron la casa materna, la casa de la abuela de este niño, la abuela materna. Y el primer trato que me dice la madre era que necesitaba ayuda porque ella no veía ni oía nada, pero el niño a veces se cogía y se sentaba en unos escalones, entrando en el vestíbulo, había unas escaleras que subían hacia un piso, y el niño se entretenía y se sentaba allí y se ponía a mirar, miraba para la derecha, para la izquierda, y la madre estaba completamente perdida, porque no sabía exactamente qué era lo que le estaba pasando. Cuando salía de ese estado como de ensoñación, le preguntaba y él decía que estaba muy distraído porque allí había una señora que vestía una ropa, vestidos largos, o sea, no estamos hablando de la abuela fallecida de la que heredaron la casa, sino de algún antepasado más antiguo. Y la mujer se paseaba, la veía salir a través de una pared, iba con su delantal, llevaba un bol, iba preparando la comida, luego entraba y se metía donde antiguamente había habido unas cocinas, y él iba contemplando, observando,
desde la manera más natural del mundo. Y la madre toda preocupada, porque claro, ella no ver ni Y esa saber que persona tenía allí a alguien. tampoco percibía al niño. No, era Hacía como su vida dos mundos paralelos. que estaban conviviendo en la misma casa. Y aquellos, el nene no tenía ninguna intención de interactuar con aquella mujer, jamás se le ocurrió preguntarle o levantarse y decirle quién eres tú. No, nunca. La veía. Él simplemente la veía y la dejaba. O sea, es increíble, la realidad te dice que supera la ficción, ¿eh? Todo es posible, todo es mágico, todo es... Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, muy Pues interesante. muchísimas gracias, no Sí. sé, a vosotras. No, todavía puedes continuar 5 o 10 minutos. ¿Hay alguna cosa más que nos ah, quieras contar? ¿Alguna cosa más? Sobre... No, claro, es que si nos tiramos a anécdotas, pues... Venga, por favor. Las puedes contar. Claro, claro que sí, queremos saber las anécdotas. Las anécdotas de mi mamá y tu abuela. Puedes, porque ella ha sido muy activa. Era un sargento. Ay, por favor, qué sargento. Me acuerdo un día que me dice, estaba yo cogida de la espalda, pero cogida bien cogida la espalda. Y me habló de un hermano suyo. Digo, pero es que yo no sé dónde está. Dice, espérate que yo te enseño. Y nos recorrimos todo el cementerio y me enseñó a todos sus hermanos, a todos sus sobrinos. A todos los parientes. A todos. Yo no sabía dónde estaban todos, no pasa nada. Además le decía, pero a ver, ya, si es que yo no te puedo contestar, tú no te preocupes que yo te enseño. Y pim, pam, a todos los recorrimos. Nietos, todos. Y todo esto oyéndola. Te acompañaba y Hombre, claro. oías. Ahora tiene para aquí. Ahora Sí, ahora te voy a... Este era vecino del bloque. Este no sé qué. Pues como si estuviera viva todavía con los cotilleos normales. Con los cotilleos normales. Pero si has tenido un vínculo bonito con estas personas, a la vez piensas, ¿no? ¿Cuántos nos gustaría, ¿no? Encontrar esta abuela fallecida, esa de poder sentirla, no desde el temor de decir, uy, ¿qué pasa, no? Es como algo bonito de decir, que te hablara con esa naturalidad. Sí, pero eso es trabajo porque si recuerdas, el primero me tapé debajo de la sábana y era mi abuelo. Bueno, te cogería de sopetón, a veces suele pasar. Ostras, sí, de sopetón. Estaba yo durmiendo y se me plantó allí, pero plantado. Digo, me parecía a mí que no podía. A ver, que generalmente cuando uno le pilla así, luego después, cuando vas viendo, te calmas porque ves que todo es más bien normal. Pero, pues bueno, si esto, lo peor es que se te plantifiquen allí con unos rasgos o con un tono un poco sargentucho, de firme. Que parezca enfadado, ¿no? Enfadado, entonces eso sí que te puede remover un poco el miedo por dentro. A cualquiera, ¿eh? Por eso que si no tienes la suerte de o bien tener así a alguien que te pueda reconducir un poco, o bien que estamos en una sociedad que por suerte hay bastante información de todo esto. Ha de ser duro. Yo me pasó hace un par de años que una persona que falleció recientemente, de 2 años, que oí mi nombre y luego supe pues, que era él. Y claro, te quedas pensando, decir, uy, qué chulo, pero piensas, mira, lo pensaba, uy, como si me pareciera aquí. Pero que eso fue lo que me pasó. Con todo el cariño, pero... A mí me pasó cuando era niña también, por el fallecimiento de un familiar y había habido episodios en la familia que la habían visto y yo lo único que hacía por la noche, por favor, ni se te ocurra parecerte, no quiero verte ni quiero oírte porque yo es que de verdad me vas a pegar un susto y nunca para mí, evidentemente, ¿no? Y yo creo que esto fue lo que hice, cerrar esa puerta, impedir el poder ver, porque yo ya es que ya antes de eso ya veía a otros seres. Pero bueno, si eran seres desconocidos a mí no me preocupaba, pero curiosamente que fuera alguien de la familia, sí, me asustaba el hecho de, vaya, que se me va a quedar aquí plantado y va a estar aquí pegado a mí conmigo y esto era algo que yo no... Mira, yo si queréis contar una anécdota, generalmente suelen, a mí, me suelen más, porque supongo que debe ser en la época, el rato del día que estoy mucho más tranquila, que es justo casi antes de irme a dormir. O muchas veces en plena noche, cuando te levantas y te vas al baño, a la vuelta ya no te puedes dormir, porque tienes a alguien que lo tienes en la oreja.
Y he aprendido recientemente, no hace mucho, recientemente, yo en mi habitación tengo, aparte de la cama, el armario y lo que puedas tener, tengo una silla donde dejo el uniforme laboral del día siguiente. Bien, pero hay veces pues, que lo dejas en el suelo bien porque está sucio, bien porque necesitas ponerte otro y no lo has sacado del armario. El día que dejo la silla vacía por la noche, ese día tengo visita. Se sienta alguien allí, vamos. Sí. El día que dejo ropa pienso, hoy voy muy cansada, hoy dejo la ropa y Bueno, ya es una manera de bueno, si te funciona y parece que la silla está ocupada, ya no vienen. A mí yo creo que en principio lo que me gustaría un poquito, lo que me quitaría que fuera una persona familiar sería la preocupación de pensar, si ahora sé que no está bien, si ahora sé que, o que viene transfigurado, lo que dices con un poco de mal humor o enfadado y tal, ¿cómo puede llegar a afectarte, no? Creo que es eso lo que me... Bueno, se debe interactuar y si ves a alguien enfadado es pensar, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? Porque esto es el traslado de, más allá de esta vida, lo que pudiera haberle pasado a cualquier persona que está enfadada. Y la reacción tuya hubiera sido decirle, bueno, para, carro, no subas la... Pero eso ya es un nivel ya, para claro. Tomar esa racionalidad y decir, párate, a ver, parémonos todos, vamos a concentrarnos. Hombre, hubo una vez que vino uno muy, muy enfadado, que qué hacía aquí, que ese no era su sitio, hasta que no averigüé de dónde venía y que él le había pasado para quedarse donde estaba. Para quedarse donde estaba, dices, ostras. Entonces, claro, cuando yo ya lo averigüé, un día me senté ya con él y dije, a ver, digo, ¿a ti qué te pasa? No, es que este no es mi sitio, ¿vale? ¿Y tú qué querías? Digo, hablando mal y pronto, ¿irte al infierno? Digo, porque con el suicidio, digo, mal vamos. Y se quedó así, dice, no, lo que no quería era hacer padecer a mi madre. Y lo que he visto desde aquí era padecimiento de su mamá. Que precisamente por lo que hice padecer a mi madre. Y luego que quería volver, quizás. No entonces él me explicó en qué condiciones tomó esa decisión, a la que pudimos hacer entender a la familia que no había sido una decisión alegre, por decirlo de alguna manera. No, a la ligera, sino que había sido por motivo de fundamento. Por un estado, fue el desencadenante a un estado, ¿vale? Pero no era la propia acción, o sea, fue simplemente un desencadenante que él no quería. Lo que pasa que, claro, la mamá simplemente vio lo que vio. Vale. A la que le pudimos hacer entender que eso no había sido así, que fue un mal afortunado desencadenante de su estado, ella se liberó, por lo tanto, él ya le bajó el nivel. ¿Y cómo te acercaste a esta madre? Hablándole directamente de que te traías como estas ideas de su propio hijo. De forma directa no, desde luego, te puedo asegurar que no. ¿Cómo lo hiciste para que ella entendiera? Tiene que hacerlo con mucho tacto. Primero contacté con el hermano y cuando al hermano ya lo vi que hablaba de su hermano y en qué condiciones y él de su boca explicó lo que había pasado, yo le di la vuelta, le expliqué, digo, hombre, digo, y a lo mejor no lo he hecho en consecuencia de... Dice, ¿y tú cómo sabes eso si la analítica solo la tengo yo? Digo, no sé, digo, se me ha ocurrido. Digo, hombre, digo, pues a lo mejor por aquí, si no lo sabe tu madre, plantéaselo por aquí. Le di la vuelta y se lo planteamos así a su madre. Pero para que hubieran captado el mensaje tan claramente, cuando una persona está tan sumida en la tristeza, para confiar en esa idea que tú le traes, no sé, fuiste muy acertada, porque si no lo más directo sería, mira, simplemente tu hijo me habla y me ha dicho esto. Sería lo que más efectuaría, ¿no? Si vas a mirar, fuiste muy hábil. Depende. Es que eso ya tú tienes que tantear a la persona que está en este momento delante de ti y no todo el mundo está dispuesta a escuchar o aceptar eso. Me imagino. Lo lógico es que en ese momento me estás diciendo esto para calmarme, pero esto como que no es verdad. O
todo esto de que tú puedes hablar con personas fallecidas no es real, no existe. Esto es básicamente lo que a mucha gente le puede ocurrir. Claro, el problema que yo tengo, a diferencia de Manoli, por ejemplo, es que Manoli, la gente que sabe a lo que se dedica o sabe lo que puede hacer, ya es la gente la que la viene a buscar y le pregunta. Entonces tú ya vas predispuesto. Y quien no crea y no interese no va. Vale. Yo tengo que ir a una persona que no sé si cree y si no cree, a darle algo que a lo mejor no sé si quiere recibirlo o no quiere igual recibirlo. estará en su peor momento o en un mal momento. No, tampoco te equivoques. Yo, por ejemplo, en nuestra familia, por la familia paterna, yo tuve un primo que tú ya sabrás porque te habrán hablado de él, murió en el año 1980. Estamos hablando de que hace ya, pues... 44 años. 44 años, sí. Bueno, este primo falleció en un accidente, iba con la moto, nos dejó a todos en shock, la madre quedó destrozada, mi tío y los hermanos también. Y al cabo de un año de haber pasado, porque además es que coincidía con que era 3 días antes de mi propio cumpleaños, empiezo a tener yo unos sueños, pero no eran sueños. Eran un sueño que era como que llevaba un mensaje. O sea, yo lo que hacía era verme en un vehículo, que no veía tal vehículo, pero yo viajaba en un vehículo y entonces de golpe y sopetón, como si me tropezara o chocara con algo y desaparecía todo en negro. Y así, a mí me creaba una angustia brutal aquel sueño y no me pasaba nada malo, pero yo intuía de que allí había algo, no sabía el qué. Y hasta que no pasaron por lo menos entre 7 u 8 sueños de esa clase, no se me manifestó y me dijo, tienes que vivirlo conmigo. Tengo que entender qué ha pasado. Tienes que vivirlo conmigo. Era este primo. Y cuando por fin permití que el sueño fuera hasta el final, vivirlo para que él pudiera ver qué fue lo que le había ocurrido, y ya después desapareció. Todo aquello, el mensaje era también para trasladarlo a sus padres. Pero yo no pude hacerlo, precisamente por lo que estamos hablando. Padres que no entienden, que no aceptan esto. Entonces ya habían pasado, como mínimo, pues un par de años, 2 años y medio desde que empezó la primera vez. Y ya vi que ellos iban llevando su duelo de una manera más o menos aceptable y ahí se quedó. Pero jamás lo he comentado. Tienes que lidiar con esa frustración. Claro. Porque no siempre conseguirás ayudar como tú querrías. Y no siempre el 100% del mensaje que te piden que transmitas, a lo mejor muchas veces te quedas en dándole un 20% o un 30%. Claro, si tuvieras interés a otra persona igual aumentarías, pero claro, tú también juegas en ver a la persona como lo va asimilando. ¿Y este primo al final qué era? ¿Como un accidente fue? ¿O él que necesitaba ver qué había pasado? Simplemente que a él le ocurrió que fue algo tan brusco que debió de quedar al otro lado completamente sin saber dónde se encontraba, no sabía qué le había pasado y él necesitaba revivir todo ese proceso. Cuando yo me tocó vivirlo, después sí que sufrí un daño, pero un daño brutal, como el peor dolor de mi cabeza físico que pudieras imaginar. Entonces, porque fue así, como él chocó contra un coche, se estrelló contra un árbol y todo el golpe se lo llevó la cabeza. Entonces, aquí desapareció. Yo, para mí, nunca supe si él ya se habría ido al sitio que le correspondía o no. Intuyo que sí, porque dejó de molestarme en ese aspecto. Pero claro, buscaba algo que le ayudara. Pero ¿cómo? Fíjate cómo fue el capaz de él era más contigo, ¿no? Para revivir esto y poder seguir avanzando. Él tampoco no me pidió a mí, quiero que le expliques a mis padres. Pero claro, yo entendía que quería haberles dicho esto. He contactado con él está bien, él ahora se encuentra bien, como una manera de darles un poco el consuelo, ¿no? Pero es que no juzgué que era imposible poder hacerlo. Por eso la puedo entender cuando no todo el mundo está dispuesto a ser receptivo.
Jolines. Este tema también daría vale mucho. Va. Y iréis informando un poco Vale, vale. las cosas que vayan apareciendo. Bueno, pues Gracias ya por está. explicarnos, Gracias por explicarnos todo esto. Muy interesante. Ha sido muy interesante. Yo creía también que era, bueno, poderlo compartir. Yo sé que habrá mucha gente que estará o se sentirá identificada contigo y que le ayudará, le gustará. Vale. Si he podido ayudar en algo o esclarecer en algo, claro, yo siempre siempre hablo de mi propia percepción y de mis propias vivencias. No, pero es que esto es así, cada uno lo hace desde la propia. A ver, yo entiendo, no podemos juzgar a otros que lo hagan de otra manera distinta, precisamente porque esto es algo tan sumamente personal que no nos podemos poner en la piel de otro. O sea, yo, por ejemplo, percibo así, cuando hay gente que me dice, no, pero es que así tendrían que ser de otra manera, aunque te digan otras cosas, ¿no? Yo solo hablo de cómo a mí me llega, como yo lo escucho, como yo lo veo y lo puedo transmitir y ya está. Y habrá gente que a lo mejor serán maravillosos a la hora de recibir los mensajes con una exactitud increíble. Y esto pues es estupendo, es fantástico, pero es personal. uno solo puede hablar de lo que uno puede hacer. Es personal, es muy íntimo, claro. Pero a la vez también el mensaje que se da es eso, que luego hay vida más allá. No, de decir, no se acaba nada aquí, podéis seguir hablando, que quizás os escuchen vuestros seres queridos. Nunca hemos dejado de cuestionar eso, esto ya... No, pero para la gente de allá, ¿no? De la gente que escuchen esto, ya no es para los que... Bueno, espérate, a ver si ahora se van a querer y... Pues porque a mí se me murió mi madre, se me murió mi prima hace 3 meses, dile que, o que sepa que está, y a lo mejor su prima o su madre ha trascendido porque ya estaba en paz, claro, y yo no tengo ese canal para poder... Es que siempre hay que decirlo, lo ideal es que no estén aquí. Claro. Si hay alguno que está aquí, necesita ayuda, pues se haga lo que se pueda, ¿no? Vosotras especialmente. Bueno, no, pero a ver, de es momento, importante, bueno, el mensaje. Ya está bien. Vale. Muchas gracias, chicas. Pues muchas gracias, guapetona, por esta tarde. Pues ala, hasta la próxima que volvamos a coincidir. Pues sí.